Bien, entonces continuamos con intercambiadores de calor. Eh, Alejandro, por favor, ¿podés grabar el video? ¿Ya tenés permiso, Alejandro? Bueno, ya, perfecto. Entonces ya con esa seguridad iniciamos la clase de hoy. ¿Está bien? Bien, ya está. Bien. Entonces, como vimos la última clase, tenemos la media logarítmica Recording in progress. y tenemos la ecuación para el diseño de intercambiadores de calor. Esta es la ecuación, ¿no es cierto? Y dijimos que el método más empleado para el diseño de intercambiadores de calor es la ecuación de Fourier. Y esta es la ecuación de Fourier. Ahí podemos ver la ecuación de Fourier. Entonces, esta es la ecuación más importante para el diseño de intercambiadores de calor. Entonces, aquí tengo la ecuación para intercambiadores de calor. Bien, entonces, ¿cuál es esa ecuación? Esta ecuación, ¿no? Entonces, nosotros vimos de esta ecuación, vimos el delta T, ¿no es cierto? Vimos el U sub D, que justamente está aquí, es el coeficiente global de transferencia de calor. Bien, entonces hoy vamos a profundizar un poco más. Aquí tenemos el coeficiente global de diseño, ahí está en la parte inferior, coeficiente global de diseño, pero es teórico el U sub 0, ¿cierto? Es teórico. Entonces debemos primero hallar el teórico. ¿Está bien? Aquí está el teórico. ¿No? El teórico también lo podemos ver aquí. Aquí está este coeficiente. Primero es hallar este coeficiente, que es el teórico. Primero es esto, ¿ya? Primero, este es el teórico. Y para hallar el teórico, debo hallar el coeficiente de convección, tanto en el fluido en la parte interna del tubo central, en la parte interna del tubo central, y el coeficiente de convección en el anillo, ¿no es cierto? Aquí tengo en el anillo. Entonces, ambos coeficientes de transferencia de calor para hallar el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Entonces, este coeficiente global de transferencia de calor teórico, reemplazo aquí, en esta ecuación. Entonces, aquí, este coeficiente teórico, aquí reemplazo. ¿Está bien? Reemplazo ahí. Estas resistencias dijimos que los podemos hallar en tablas, pues no, estas resistencias, estos son en tablas. Estas dos resistencias los hallamos en tablas. En cambio, el coeficiente global teórico lo hallamos mediante los coeficientes de convección. Una vez que se tenga el coeficiente teórico y las resistencias por incrustación en tablas, podemos hallar ya, luego despejar el coeficiente global. Esto es al final prácticamente, ¿no? Previamente debo tener el coeficiente teórico, las resistencias por incrustación y reemplazar en esta ecuación. Y luego despejar el coeficiente de diseño, que es U sub D. ¿Está bien? Entonces, ese es el método. Entonces nosotros vamos a iniciar por el coeficiente de convección en el tubo central, aquí adentro, en el fluido amarillo, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, ahí
Aquí en este intercambiador de calor, el fluido en el tubo central es el fluido caliente, tiene una T mayúscula y esta es la temperatura media del fluido caliente. Además, aquí tengo el diámetro interno del tubo central y tengo el diámetro externo. Vamos a utilizar esta nomenclatura. D sub I es el diámetro interno del tubo central, D sub 0 es el diámetro externo del mismo tubo central. Bien, vamos a iniciar entonces nuestro estudio con el fluido caliente que se encuentra en el tubo central. Luego vamos a ver el fluido celeste que está en el anillo, pero posteriormente. Primero vamos a empezar por este fluido amarillo que está en el tubo central, que es el fluido caliente. Bien, la temperatura media, ¿cómo se determina la temperatura media? La temperatura media se determina con la temperatura media. Ahí está. ¿No es cierto? Tengo la temperatura de entrada del fluido caliente y la salida. Entonces, encuentro el promedio de esas dos temperaturas y tengo la temperatura media. Con esa temperatura se halla las propiedades físicas para el fluido en el tubo central. ¿Está bien? Temperatura media del fluido caliente en el tubo central. Entonces, para hallar las propiedades físicas debo tener una buena tabla de propiedades físicas, ¿no es cierto? Entonces estoy trabajando con el fluido en el tubo central, ¿no? Con el fluido que está en el interior del tubo central, ¿está bien? Es el fluido caliente, entonces determino su temperatura media y a esta temperatura media hallo la densidad del fluido, viscosidad, conductividad térmica, número de Prandtl. Aquí quiere decir PR Prandtl. T quiere decir en el tubo. Ya, esto se parece una diferencia con el anillo. Número de Prandtl en el tubo central, peso específico, calor específico, número de Reynolds en el tubo central, número de Nurse en el tubo. Entonces, el número de Reynolds, ustedes lo saben, es la velocidad por el diámetro interno, la densidad sobre la viscosidad. En cambio, el número de Prandtl es calor específico por viscosidad sobre conductividad térmica. Y el Nurse, que es importantísimo para hallar el coeficiente de convección, es igual al coeficiente de convección, diámetro interno sobre la conductividad térmica. Justamente de este número de Nurse se determina, con el número de Nurse determino el coeficiente de convección, este coeficiente de convección. A ver, vamos a ver. Este coeficiente de convección. De este número de Nurse se despeja. Primero debo hallar el Nurse y luego despejar el coeficiente de convección para el fluido en el tubo central. Ese es el método. Bien, vamos. Bien, el flujo en un intercambiador de calor puede ser flujo laminar o flujo turbulento. Estamos en el tubo central. Este es el tubo central. Tiene una temperatura de entrada y tiene una temperatura de salida. Tiene una longitud L y este tubo se encuentra a la temperatura TW, el tubo. Este es el tubo central. Además, el tubo central tiene una rugosidad. Ahí tengo la velocidad del fluido en el tubo central, ¿cierto? Entonces, para caracterizar el flujo, debo hallar el número de Reynolds. Sí. ¿Y a qué es igual el número de Reynolds? Velocidad del fluido en el tubo, diámetro interno, densidad y viscosidad determinados a la temperatura media. Si esta densidad y esta viscosidad, diámetro, velocidad, reemplazados en esta ecuación, me da un valor menor
o igual a 2100, el flujo es laminar. Eso lo vimos en unitaria suma. Bien, si el flujo es laminar, el número de Nusselt se halla mediante esta relación. ¿Está bien? Esta es la ecuación para hallar el número de Nusselt. Pero ¿cuándo? Cuando el flujo es laminar. Entonces, con esta relación determino el número de Nusselt cuando el flujo es laminar. Esto sirve solamente si el flujo es laminar. Tengo el número de Reynolds, ¿cierto? El número de Prandtl, el diámetro interno, la longitud a la 1/3. Viscosidad a la temperatura media sobre la viscosidad a la temperatura de pared del tubo, a la 0,14. Este cociente, viscosidad a la temperatura media sobre la viscosidad a la temperatura del tubo, es igual a 1 para el agua. Para el agua es 1. O para fluidos que tienen la misma viscosidad del agua, o viscosidades inferiores a la del agua. Entonces esto se hace 1. ¿Está bien? No se olviden, para el agua esto es directamente igual a 1. Bien, entonces esto me permite determinar el número de Nusselt para flujo laminar, cuando el número de Reynolds es menor o igual a 2100. ¿Está bien? Listo. Entonces, de esta ecuación debo hallar el número de Nusselt. Este número de Nusselt. Reemplazo y tengo el número de Nusselt. Ese es el objetivo. Hallar el número de Nusselt. Bien, entonces, pero ¿qué sucede si el flujo es turbulento? Si el flujo es turbulento, ¿qué quiere decir? Que el número de Reynolds es mayor a 4000, ¿cierto? El flujo turbulento. El número de Reynolds es mayor o igual a 4000. Entonces, para flujo turbulento, además, es necesario hallar el factor de fricción. Solamente el factor de fricción se halla cuando el flujo es turbulento. Entonces, el factor de fricción lo podemos hallar mediante la ecuación de Colebrook, ¿cierto? Se tiene como dato la rugosidad, el diámetro interno, el número de Reynolds ya lo hallamos anteriormente, justamente por eso caracterizamos el flujo. Entonces, reemplazo y de esta ecuación debo despejar el factor de fricción. ¿Está bien? Este factor. Ahí está. ¿No? Este factor de fricción. Ese factor de fricción despejo de esta ecuación. Eso lo puedo hacer mediante el solve. ¿Está bien? Mediante el solve despejo el factor de fricción. A ver, hay estudiantes que recién están ingresando. A ver, ya está. Bien, entonces despejo. Entonces ya tengo el factor de fricción. Sí, ya tiene el factor de fricción. ¿Para qué el factor de fricción? Para reemplazar en esta ecuación que nos permite determinar el número de Nusselt para flujo turbulento. Entonces, ahí reemplazo, ¿no es cierto?, el factor de fricción y puedo determinar el número de Nusselt para flujo turbulento mediante esta ecuación. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Aquí esta ecuación es un tanto, pareciera que fuera más largo, pero es más sencilla. Más sencilla. ¿Por qué? Porque no nos piden la temperatura del tubo. Aquí ya no está la temperatura del tubo. En cambio, para flujo laminar debemos hallar la temperatura del tubo. Muchas veces, si no es dato, debemos hallar esa temperatura del tubo. En cambio, en esta ecuación no pide la temperatura del tubo. Directamente está el Reynolds, está el Prandtl y directamente puedo hallar
el número de Nusselt de esta ecuación. Entonces, esta ecuación se aplica para flujo turbulento. ¿Está bien? Entonces, si el flujo es turbulento, con esta ecuación determino el número de Nusselt. Y en la mayoría de los casos, el flujo es turbulento. Es más usual el flujo turbulento que el flujo laminar. ¿Está bien? Ya tengo entonces dos ecuaciones para hallar el número de Nusselt. Estamos el número de Nusselt para el fluido en el tubo central. Perfecto. Entonces ya tengo el Nusselt. ¿Para qué el Nusselt? Para hallar el coeficiente de convección. Ahí está justamente. Si tengo el número de Nusselt de una de las ecuaciones anteriores, puedo despejar aquí. El Nusselt está, dentro del Nusselt está el coeficiente de convección. Entonces, como ya tengo el Nusselt, despejo el coeficiente de convección. ¿Cierto? El Nusselt ya lo tengo por alguna de las ecuaciones anteriores, la conductividad térmica a la temperatura media sobre el diámetro interno. Ya tengo el coeficiente de convección para el fluido en el interior del tubo. ¿Está bien? Para esto es importante el número de Nusselt. Debo elegir primero si el Nusselt es para flujo laminar o turbulento. Luego determinar el Nusselt. Y del Nusselt despejar el coeficiente de convección. Ese es el método. ¿Está bien? Entonces ya tengo despejado, pero nosotros dijimos que vamos a trabajar en base a la superficie lateral externa del tubo central. Para trabajar en base a la superficie lateral externa del tubo central, es necesario este coeficiente multiplicar por el diámetro interno y dividir sobre el diámetro externo. Esto. Hallo aquí el coeficiente interno. Ese coeficiente interno multiplico, ¿ya? Por el diámetro interno del tubo central y divido entre el diámetro externo. Y tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido en el interior del tubo central referida a la superficie lateral externa del tubo central. Esto es lo que vamos a usar nosotros, ¿ya? Vamos a tomar como base la superficie lateral externa del tubo central. Bien, ya tengo entonces el coeficiente de transferencia de calor para el fluido en el tubo central. ¿Está bien? Bien, perfecto. Ahora nos resta hallar el otro coeficiente. El coeficiente en el anillo, ya tengo en el tubo central, aquí está con rojo, ya lo hallé. Ahora me resta hallar el coeficiente en el anillo, ¿ya? En este coeficiente. Eso no lo tengo. Ya tengo en el tubo central. Entonces, el coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido en el anillo, debo determinarlo para hallar el coeficiente global. Aquí tengo el coeficiente global, ¿cierto? De transferencia de calor teórico todavía. ¿Está bien? Pero me falta este coeficiente, el coeficiente de convección del fluido en el anillo. Entonces vamos a determinar este coeficiente de convección en el anillo. ¿Está bien? Vamos, entonces nos vamos al anillo. Ahí está el fluido. Ahora trabajamos con el fluido celeste que está en el anillo. ¿Está bien? Bien, es importante aquí para el anillo los diámetros. Aquí tengo el diámetro externo de sub-cero. ¿Qué es? Es el diámetro externo del tubo central, sí, pero además me falta el diámetro interno del tubo externo. Veamos eso. Pero sin embargo, las propiedades físicas del fluido en el anillo, aquí tenemos el fluido frío.
Claro, en el interior del tubo central está el fluido caliente. Y tengo aquí en el anillo el fluido frío a una temperatura media. Bien, pero además puedo ver que el intercambio de calor entre el fluido amarillo y el fluido celeste es a través de la superficie lateral del tubo central, ¿no? Ahí está, a través. Entonces, el área para la transferencia de calor es la superficie lateral externa del tubo central. Por esto es importante este diámetro. El área que justamente dice pi, diámetro externo por la longitud. Ese es el área de transferencia de calor. ¿Está bien? Vamos entonces. Ahí tengo, ¿no? Estoy trabajando para el fluido celeste en el anillo. Determino la temperatura media. Con esta temperatura media, hallo la densidad del fluido celeste, viscosidad, calor específico, conductividad térmica. ¿Está bien? Todas las propiedades a la temperatura media. Este gráfico es muy importante porque aquí ya tengo varios diámetros. Miren, tengo el diámetro interno del tubo central que lo llamamos D sub I. Tengo el diámetro externo del tubo central que lo llamo D sub 0. Y tengo el diámetro interno. Ojo, miren, es el diámetro interno. Diámetro interno del tubo externo. Todos estos diámetros son importantes. Entonces, debo hallar estos diámetros. En tablas pueden ser de las tablas del Robert Mott o del Donald Kerr. Estos diámetros. Diámetro interno del tubo central, diámetro externo del tubo central, diámetro interno de sub 2, diámetro interno del tubo externo. Estos diámetros son muy importantes. ¿Para qué? Para hallar la velocidad y el área de flujo. Pero este fluido celeste no es un tubo, es un anillo. Entonces, para hallar el número de Reynolds en secciones no circulares, se reemplaza el diámetro por el diámetro equivalente. Aquí debo hallar en el anillo el diámetro equivalente. Diámetro aquí. Nosotros vimos que para secciones no circulares el diámetro equivalente es igual a 4 veces el radio hidráulico. Sí, eso lo vimos. Entonces vamos a determinar primero para hallar el Reynolds el diámetro equivalente. ¿Está bien? Aquí tengo el número de Prandtl en el anillo, ¿cierto? El número de Nurse en el anillo. Como podrán apreciar, el número de Nurse está en función del diámetro equivalente. Entonces es importante hallar, no solamente para el Reynolds, sino también para el número de Nurse, el diámetro equivalente. ¿Está bien? Entonces el primer paso en el anillo es, luego de determinar las propiedades físicas a la temperatura media, hallar el diámetro equivalente del anillo. Bien, vamos. Entonces no tengan presente que estos son los diámetros. Diámetro externo del tubo central, diámetro interno del tubo externo. Vamos a trabajar en función de esos diámetros. Bien, aquí tengo. A ver, Reynolds. Dice, diámetro equivalente es igual a 4 veces el radio hidráulico. RH quiere decir radio hidráulico. ¿Pero a qué es igual el radio hidráulico? El radio hidráulico es igual al área para el flujo másico sobre el perímetro húmedo. Eso es radio hidráulico. Pero el área de un anillo aquí es igual a este anillo. Voy a inicialmente sacar todo el área, incluido el tubo central, que sería pi cuartos, diámetro 2 al cuadrado. Sería toda esta área para el flujo, todo el área. Pero no es todo el área esta que está siendo ocupado por el fluido celeste, solamente el anillo.
Entonces debo restar el espacio o el área que ocupa el tubo central. Entonces, menos pi cuartos diámetro externo del tubo central. ¿Está bien? Entonces factorizo pi cuartos y tengo el área del anillo. ¿Está bien? El área del anillo. Ahora, el perímetro para la transferencia de calor, el perímetro para la transferencia, solo es la superficie, más bien, el perímetro externo del tubo central. Este perímetro. ¿Ya? Este perímetro. Solamente es eso. Entonces, ¿cuánto es ese perímetro? Pi por diámetro externo. Aquí está el perímetro. Pi por diámetro externo. Hasta aquí tengo el radio hidráulico. Todo esto sería el radio hidráulico. Esto sería el radio hidráulico. Esto es el radio hidráulico. Pero me dice, la ecuación me dice que el diámetro equivalente es igual a 4 veces el radio hidráulico. Entonces, esto que es el radio hidráulico, multiplico por 4. ¿Está bien? Por 4. Estoy multiplicando por 4 para hallar el diámetro equivalente. Al multiplicar por 4, ¿no es cierto? Algunos términos se simplifican. Por ejemplo, puedo simplificar. Aquí tengo aquí tengo pi, por ejemplo, pi, con este pi se simplifica. Aquí 4, con este 4 también se simplifica, ¿no es cierto? Y tendría esto que queda del diámetro equivalente. Aquí es igual. Diámetro, aquí están los diámetros, ¿no es cierto? Diámetro interno al cuadrado del tubo externo menos diámetro externo del tubo central al cuadrado sobre el diámetro externo. Esto es el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Bien, entonces ya tengo el diámetro equivalente. Ojo, aquí estoy indicando diámetro equivalente para la transferencia de calor, ¿cierto? Ahí dice diámetro equivalente para la transferencia de calor. Entonces, ¿pero existe otro diámetro? Sí, existe otro diámetro. Esto es solamente diámetro equivalente para la transferencia de calor. Por eso dice aquí diámetro equivalente para la transferencia de calor. ¿Está bien? Eso es el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Ya. Entonces, también existe otro diámetro equivalente para hallar el factor de fricción. Vamos a ver enseguida esa ecuación. Vamos. Entonces, este diámetro equivalente reemplazo aquí y tengo el número de Reynolds para la transferencia de calor. ¿Está bien? Ya. Vamos entonces al otro diámetro para el factor de fricción. Aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo aquí? Para el factor de fricción lo voy a llamar el Reynolds prima. Reynolds en el anillo prima. Esto es para el factor de fricción. Y el diámetro equivalente lo voy a llamar diámetro equivalente prima. ¿Está bien? Diámetro equivalente para el factor de fricción. Ojo. Pero la definición sigue siendo igual. Diámetro equivalente 4 veces el radio hidráulico. Aquí hay que tener cuidado. El área de flujo sigue siendo el mismo. Ahí está el área celeste. Eso lo hallamos anteriormente. Pero el perímetro húmedo cambia porque existe fricción con la superficie lateral interna del tubo externo a este perímetro. Además, existe fricción del fluido con la superficie lateral externa del tubo central. O sea, debo considerar para el factor de fricción dos perímetros. Perímetro del tubo externo y perímetro del tubo interno. Entonces son dos. El perímetro es pi
por el diámetro externo para el tubo central. Pi por el diámetro interno para el tubo externo. Entonces estoy sumando los dos perímetros. Eso es lo que cambia, ¿ya? Entonces tengo fricción con la superficie lateral externa del tubo central. Tengo fricción con la superficie lateral interna del tubo externo. Por eso tengo dos perímetros. Bien, todo esto sería ahora esto sería el radio hidráulico. Esto. Debo multiplicar ese radio hidráulico por 4. Multiplico, realizo operaciones y tengo esta ecuación que me permite hallar, ¿no es cierto?, el diámetro equivalente para el factor de fricción. Entonces, con esta última expresión, puedo hallar el diámetro equivalente para el factor. Esto es para el factor de fricción. Reemplazo este diámetro equivalente en esta ecuación. ¿Está bien? Esto es para el factor de fricción. Esto sucede solamente para el factor de fricción. ¿Está bien? No para el diámetro equivalente para la transferencia de calor, que lo vimos anteriormente. Bien, entonces ya tengo los dos diámetros. Ahora pasamos con esa explicación a... Ya tenemos el número de Reynolds. Mire, aquí estoy, este Reynolds. Este Reynolds es para la transferencia de calor. Entonces, este Reynolds. Reemplazo aquí y tengo el Nusselt para la transferencia de calor. Aquí estoy utilizando el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Prácticamente lo mismo el Nusselt en el anillo, pero aquí debo tener cuidado el diámetro equivalente para la transferencia de calor, el Reynolds para la transferencia de calor. Si el flujo es laminar, esta es la ecuación. Bien, y si el flujo es turbulento, ¿cuál sería? Y si el flujo es, para flujo laminar no es necesario hallar el factor de fricción, no es necesario. Aquí todo es con el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Pero si el flujo es turbulento, sí debo hallar el factor de fricción. Aquí, el flujo turbulento. Entonces debo hallar el factor de fricción. Pero para hallar ese factor de fricción, debo hallar con el número de Reynolds, para el factor de fricción. Con esto, con el diámetro equivalente prima se halla. Eso es lo que cambia. Aquí tengo el diámetro equivalente prima también. Mire, ahí está. Debo reemplazar para hallar el factor de fricción, Reynolds para el factor de fricción, diámetro equivalente para el factor de fricción. Entonces, de esta ecuación despejo el factor de fricción. Entonces, de aquí puedo despejar este factor de fricción, este otro factor. Tengo el factor de fricción, reemplazo en esta ecuación ese factor de fricción y hallo el número de Nusselt para el anillo, ¿no? Para el anillo, para flujo turbulento. ¿Está bien? Para flujo turbulento. Si tengo eso, puedo hallar, ¿no es cierto?, el coeficiente de compresión. Aquí tengo reemplazo F sub A, factor de fricción, y luego con esto hallo el número. Vamos nuevamente al aula. Bien, continuamos entonces. Esto es muy importante. Voy a hacer otra vez un repaso rápido del número de Reynolds en el anillo para transferencia de calor y para el factor de fricción, porque esto es sumamente importante. Entonces vamos a realizar Recording in progress. esto. Lo primero dijimos es hallar la temperatura media. Estoy en el anillo por si acaso. La densidad, la viscosidad, calor específico, conductividad térmica a la temperatura media. Y el número de Prandtl también a la temperatura media. Esto lo podemos hallar en las tablas. Pero donde existe diferencia hay dos números de Reynolds.
Reynolds para la transferencia de calor y Reynolds para el factor de fricción. Ahí es la diferencia. Entonces, cuando se trata de transferencia de calor, solamente nosotros vamos a utilizar la nomenclatura D mayúscula subíndice E. ¿Qué quiere decir? Diámetro equivalente para la transferencia de calor. Pero estos diámetros equivalentes están muy relacionados con el diámetro interno del tubo central, diámetro externo del tubo central, diámetro interno del tubo externo de sub 2. Esto es importante, ¿cierto? Todos los diámetros, como ustedes ven. Del tubo central, los dos diámetros, diámetro interno y diámetro externo. Del tubo externo, solamente el diámetro interno, que lo voy a llamar D sub 2. Estos diámetros son muy importantes. Para la transferencia de calor solo se transfiere a través del perímetro externo del tubo central. Entonces, dijimos nosotros, debo hallar el área de la zona celeste, eso es pi cuartos diámetro 2, es el diámetro interno del tubo externo, menos el diámetro externo al cuadrado del tubo central, ¿cierto? Y el perímetro, como solamente existe transferencia de calor a través de la superficie, o más bien a través del perímetro externo del tubo central, tengo el perímetro para la transferencia de calor. Realizando operaciones, tengo el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Y con este diámetro equivalente puedo hallar el número de Reynolds para la transferencia de calor. ¿Está bien? Entonces, de esa forma. Entonces, este número de Reynolds, más bien es el diámetro equivalente, este diámetro equivalente que está aquí, este diámetro equivalente reemplazo en el número de Reynolds para la transferencia de calor. ¿Está bien? Esto es para la transferencia de calor. Este número de Reynolds me permite hallar si el flujo es laminar o turbulento. ¿Está bien? Bien, entonces, eso es el método. Este es el diámetro equivalente para la transferencia de calor y este es el número de Reynolds para la transferencia de calor. Bien, pero existe también pérdida de energía por fricción, que es importante en flujo turbulento. Entonces, existe fricción con la superficie lateral interna del tubo externo, existe fricción con la superficie lateral externa del tubo central. Entonces, el perímetro para el factor de fricción ya es un tanto diferente porque incluye dos perímetros. Incluye el perímetro externo, ahí está, del tubo central e incluye el perímetro interno del tubo externo. ¿Bien? Entonces, este sería el perímetro, ¿cierto? Y todo esto sería el radio hidráulico, todo esto. Todo eso sería el radio hidráulico. ¿Para qué? Para el factor de fricción. Entonces, debo multiplicar eso por 4 para hallar el diámetro equivalente. Pero para el factor de fricción, no se debe tener bastante concentración, ¿no es cierto?, para hallar esto. Multiplico por 4 y algunos términos se anulan, pues, ¿no? Por ejemplo, esto, pi, con este pi se anula, este 4, con este 4 se anula, realizo operaciones y al final tengo que el diámetro equivalente para el factor de fricción es un tanto más sencillo. Ahí está. Este diámetro equivalente para el factor de fricción, reemplazo aquí, este es el número de Reynolds para
el factor de fricción. Reynolds prima es para el factor de fricción. Pero este Reynolds para el factor de fricción para flujo laminar no es importante. Solo es importante para flujo turbulento. ¿Está bien? Si el flujo es laminar, no es necesario hallar el factor de fricción. A eso me refiero. Bien, para flujo turbulento sí debo hallar el factor de fricción. Entonces estoy obligado a hallar este número de Reynolds para el factor de fricción en flujo turbulento. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya tengo el Reynolds para el factor de fricción. Ahora ya con estos puedo aquí, esto, mire, como hace un momento indicaba, para flujo, si el número de Reynolds es menor a 2100, el flujo es laminar. Y para flujo laminar no incluye el factor de fricción. O sea, no debo hallar el número de Reynolds para el factor de fricción en flujo laminar. ¿Por qué? Porque no incluye, no está aquí en esta ecuación, no está el factor de fricción. Solo está el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Aquí, ¿no? Este es el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Está el número de Reynolds para la transferencia de calor, pero no veo el diámetro equivalente para el factor de fricción. No hay factor de fricción. Entonces, para esto solo debo hallar para flujo laminar el número de Reynolds para la transferencia de calor, el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Esto simplifica bastante, ¿no es cierto? Para flujo laminar. ¿Está bien? Listo. Ya está. Esto es para flujo laminar. No requiero hallar el factor de fricción en flujo laminar. Pero en la mayoría de los casos el flujo es turbulento. Para flujo turbulento sí debo hallar, como el número de Reynolds es mayor a 4000, debo hallar el factor de fricción. Entonces, mediante la ecuación de Colebrook, aquí, mediante esta, ¿no es cierto? Puedo hallar el factor de fricción de esta ecuación. Entonces, de esta ecuación, despejo el factor de fricción. Ahí está, este factor de fricción. Por el solve, despejo el factor. Y además, si ustedes observan esta ecuación en flujo turbulento, interviene el diámetro equivalente para el factor de fricción, el número de Reynolds para el factor de fricción. ¿No es cierto? Entonces, para flujo turbulento estoy obligado a hallar el diámetro equivalente para el factor de fricción, el número de Reynolds para el factor de fricción. Estos los estamos representando aquí con diámetro equivalente prima, número de Reynolds en el anillo prima para el factor de fricción. Bien, luego con el solve determino el factor de fricción y ese factor de fricción reemplazo en esta ecuación. Ya está aquí. Estoy reemplazando ya, ¿cierto? Ahí reemplazo factor de fricción. Ahí. Pero eso lo hallé previamente en la ecuación anterior por el solve. Pero aquí, ahora, aquí, en esta ecuación, solo trabajo con, mire, como es transferencia de calor, ahora vuelvo al número de Reynolds para transferencia de calor. Ahí está. Este es el Reynolds para la transferencia de calor. En el Nusselt no pueden reemplazar el Reynolds para el factor de fricción prima, no. Es el Nusselt tiene que ver con transferencia de calor. Entonces es el Reynolds para la transferencia de calor. ¿Está bien? PRA quiere decir Prandtl en el anillo, nada más. Bien, entonces de esta ecuación, ¿no es cierto? De esta ecuación, tengo el número de Nusselt para flujo turbulento. Aquí también es un tanto más fácil porque no me pide hallar la temperatura de pared.
Pues esto es relativamente más sencillo, solamente que debo hallar el factor de fricción. En cambio, si ustedes se fijan en flujo laminar, debe hallar, si no es dato, debe hallar la temperatura del tubo. ¿Cierto? Eso es, si nosotros retrocedemos un poco, vamos a ver eso. Por ejemplo, aquí está. ¿Cierto? Entonces aquí debo hallar, si no es dato, debo hallar esta a la temperatura del tubo. Esto es a la temperatura del tubo, la viscosidad. Si me dan como dato esa temperatura, bien, me facilita. Pero si no me dan, entonces debo hallar, eso es la temperatura del tubo central, como lo vimos aquí. Ahí está. Ahí está la temperatura, ¿no es cierto? Es la temperatura del tubo. A esa temperatura debo hallar la viscosidad del fluido. Y si no tengo esta temperatura, lo puedo hallar, lo puedo determinar. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo eso. Ya estoy en el anillo, el Nurset en el anillo. ¿Para qué? Para hallar, ahí está el Nurset en el anillo. El Nurset en el anillo lleva incluido, ¿no es cierto?, el coeficiente de convección en el anillo, este coeficiente, este. De esto debo despejar el coeficiente de convección. Y estoy despejando, justamente. Pero no se olviden, el Nurset está, como es para transferencia de calor, trabaja con el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Entonces, para eso sirve. Debo hallar el número de Nurset, del Nurset, despejo el coeficiente de convección en el anillo. Ya tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección en el anillo. Ya tengo los dos coeficientes. Bien, entonces si tengo los dos coeficientes, ¿cierto? Ya puedo hallar el coeficiente teórico. Ya tengo el coeficiente, los dos coeficientes. Aquí tengo el coeficiente en el anillo que acabamos de hallar, ¿cierto? Este es en el anillo. Y tengo el coeficiente en el tubo central, este. Como ya tengo ambos, ya puedo hallar el coeficiente global de transferencia de calor teórico, referida a la superficie lateral externa del tubo central. Ya, esto es teórico. ¿Y por qué teórico? Porque no incluye las incrustaciones que tiene el intercambiador de calor. Por eso se llama coeficiente global de transferencia de calor teórico. ¿Está bien? Bien, para que esto sea un coeficiente de diseño, debo reemplazar el teórico que está aquí, ¿no es cierto?, en esta ecuación. Pero para esto tengo dos resistencias adicionales, que son la resistencia por incrustación interna, que está aquí, ¿cierto? Resistencia por incrustación sobre la superficie lateral externa del tubo central. Ambos son en el tubo central, ¿cierto? Esto se determina, la resistencia interna y la resistencia externa sobre el tubo central se determina experimentalmente. Nosotros vamos a utilizar las tablas del libro Proceso de transferencia de calor de Donald Kerr. En la tabla número 12 están esas resistencias, ¿no? Resistencia por incrustación interna, resistencia por incrustación externa. Pero no indican en la tabla si es interna o externa, solamente dicen resistencia por incrustación del agua. Entonces nosotros debemos darle nombre. Si el agua caliente está en el tubo central, será esa resistencia del agua interna por incrustación. Y me dicen en la parte externa está una salmuera, por decir, un fluido frío, ya. Entonces de la salmuera será la resistencia por incrustación externa, porque se encuentra en el anillo, fuera del tubo central. Porque en la tabla solamente dice resistencia del agua caliente
resistencia de las salmueras, resistencia de la leche, etcétera, etcétera. Nosotros le damos nombre. Lo cierto es que nosotros ya tenemos esas dos resistencias en tabla. Esta otra resistencia lo hallamos hace un momento, ¿no es cierto? Esta, más bien el coeficiente global teórico. Entonces, aquí esto lo hallamos hace un momento. Entonces, ¿tengo las resistencias en tablas? Sí, lo tengo. Entonces, de esto, despejo el coeficiente, despejo. Hago operación y despejo. Y tengo ese coeficiente. Y luego de despejar, reemplazo en esta ecuación. Y tengo el flujo de calor para el intercambiador de calor de doble tubo. ¿Está bien? Esto incluye el diseño de intercambiadores de calor de doble tubo. Entonces no se olviden tener disponible la tabla número 12 del Donald, que es resistencia por incrustación. Eso es. Bien, en intercambiadores de calor además existen caídas de presión. Sí, caídas de presión. Aquí tengo una tabla. Esta tablita es del libro Transferencia de Calor de Yunus Engel, página 675. Entonces aquí me dan las resistencias o factores de incrustación. Ahí está. En la tabla 12 del Donald Kerr está en forma similar. Aquí dice agua por debajo de 50 grados, RD, la resistencia por incrustación es 0,1. Agua por arriba de 50 grados, o sea, agua caliente, 0,2. Tengo vapor, 0,1. Vapor de etanol, 0,1. El aire, 0,4. Entonces, así, esto es solamente una parte de esa tabla. Entonces, la tabla completa es mucho más larga. ¿Está bien? Entonces, de ahí selecciono estos valores de las resistencias por incrustación. ¿Está bien? Esto se halla en tablas. Como aquí estoy mostrando, esta tabla es del Yunus Engel. Bien, entonces ya tengo esto, ya tengo el flujo de calor. Un par de intercambiadores de calor de doble tubo es lo que se llama horquilla. Es horquilla. La horquilla tiene una longitud máxima de 6 metros, pero como una horquilla está formada por un par, la longitud efectiva de una horquilla sería 12 metros. Tengo aquí 6 metros, tengo aquí otros 6 metros, sumados 6 más 6, 12. Pero la longitud máxima de una horquilla es 6 metros, máximo. La efectiva, multiplico esto por 2, máximo, más no puede. La longitud no puede ser más de 6 metros. ¿Por qué? Porque el tubo central se dobla por su peso y llega a chocar, a tocar el tubo externo. Entonces la transferencia de calor es muy pobre. ¿Está bien? Entonces, de esta ecuación que nosotros vimos anteriormente, de esa ecuación, ¿no es cierto? Esta ecuación lo vimos. Entonces, esta ecuación lo vimos. Entonces, de esa ecuación, de esta, debo despejar. Estas dos ecuaciones se complementan. Esas dos ecuaciones. Entonces, de esta primera, voy a hallar el flujo de calor. ¿Está bien? Listo. Y de esta segunda, como ya tengo el flujo de calor, voy a despejar el área. O sea, este flujo de calor que hallé con esta ecuación, reemplazo aquí, ¿cierto? Voy a reemplazar. Este flujo de calor, lo reemplazo aquí, lo reemplazo aquí, lo reemplazo ahí, ¿no es cierto?
y despejo el área del intercambiador. Ese es el método. Tengo el área del intercambiador de calor, ¿es cierto? Pero aquí es igual el área. Esta área que hallé aquí es igual a ¿cuánto? Esto es igual, esta área es igual a pi por el diámetro externo por L. Entonces, esta área de espejo, aquí, ¿no? Esa área es esto. O sea, va todo relacionado, ¿no? Entonces, y en el área tengo la longitud. Ahí está, pi por el diámetro externo y por la longitud. Entonces, despejo de esta ecuación la longitud. Aquí está. La longitud total. ¿Es cierto? Entonces, aquí hay una. Entonces, la longitud total. Esa longitud total reemplazo aquí. Y como una horquilla tiene 6 más 6, 12 metros, entonces digo L sobre 12, por decir aquí me da 120, por decir L, por decir algo, 120. 120 entre 12 es 10. Sí, 10. ¿Qué quiere decir? Que tengo 10 horquillas en serie. De esa forma se halla el número de horquillas. O sea, ¿cuántos intercambiadores en serie? Si L, por decir, al hacer toda esta operación, 120 entre 12 es 10. ¿Cuántas horquillas tiene el intercambiador de calor? 10 horquillas, que se pueden conectar en serie, ¿no? De esa forma se halla. Por decir aquí, al dividir esto, no me da 10, 9.3, 9.3, por decir algo. Igual voy a redondear a 10, 9.3. Me da 9.8, igual a 10, porque debo garantizar, ¿no es cierto?, el funcionamiento del intercambiador de calor. ¿Está bien? Porque no es, ¿no es cierto? No es muy, por decir, tengo aquí 9.3, no, pues eso no existe en la industria, 9.3 horquillas, o existe 9 o 10, no hay a media. Entonces, no, siempre voy a redondear al superior, ¿ya? 9.3, 10, 9.8 igual 10, ¿está bien? Entonces, de esa forma se halla el número de horquillas. Primero, el flujo de calor, esto ya lo tengo, despejo el área, tengo el área es, ustedes saben, el área es, ¿qué es el área? Aquí tengo el área, esta área es pi por diámetro externo por L, de ahí despejo L, el área ya lo tengo, ¿cierto? Y ese L aquí me da 120, dividido entre 12, 10 horquillas en sí. Esta es la forma de diseñar el intercambiador de calor de doble tubo. ¿Está bien? Entonces, ya, tengo el área. ¿Para qué? ¿Para qué el número de horquillas? Para ver cuál es el requerimiento, ¿no? De cuántas horquillas te quiero para un determinado, ¿no es cierto? Entonces, ya, entonces de esa forma determino el número de horquillas. ¿Está bien? Perfecto. Continuamos entonces. Bueno, aquí está lo mismo. Aquí ya más resumido, ¿no? Está lo mismo aquí. Está lo mismo. L, ¿no es cierto? Con L puedo hallar el número de horquillas. Listo, la longitud. Aquí dice, longitud efectiva. Claro, si esto es 6 metros, esto es una horquilla. La longitud total, si quieren, de una horquilla es 12 metros. A eso lo llaman longitud efectiva. Pero no puede pasar una horquilla de 6 metros. ¿Alguien me dice, puede ser 1 metro? Claro que sí, 2, 3, 4, 5, máximo 6 metros. Más no, porque esa tubería central por su peso se vence, se dobla y toca el
tubo externo. ¿Está bien? Si tengo requerimiento de más área o más longitud, voy a diseñar, voy a instalar intercambiadores en serie si requiero mayor longitud. ¿Está bien? Pero una horquilla no puede tener una longitud mayor a 6 metros. Bien, aquí tengo la horquilla. Bien, también en intercambiadores de calor es importante la pérdida de energía por fricción. Tengo pérdida de energía por fricción para el fluido en el tubo central y pérdida de energía por fricción en el anillo. Bien, entonces vamos a ver en las pérdidas de energía por fricción es importante las pérdidas en accesorios y el coeficiente de resistencia K que vimos en accesorios en unitarias 1 es igual al número de horquillas. K, coeficiente de resistencia para el lado del anillo. Solamente es significativo los accesorios en el anillo. En el tubo central se desprecia, no es significativo. Solamente es significativo en el anillo. ¿Está bien? Entonces, mire, si yo logré hallar aquí el número de horquillas, esto me está dando el coeficiente de resistencia. Dice número de horquillas. ¿Pero a qué es igual ese número de horquillas? Es igual al coeficiente de resistencia para hallar la pérdida de energía por fricción en el anillo. ¿Está bien? En el anillo. Bien. Entonces es importante para hallar la pérdida de energía por fricción tener el número de horquillas. Bien, vamos a empezar entonces por el anillo. Como ya tengo el número de horquillas y el número de horquillas es igual al coeficiente de resistencia para accesorios. Entonces, en el anillo, ahí está, estoy en el anillo. ¿Está bien? Lo primero en el anillo. Ya está. Vamos. Entonces tengo aquí, como es pérdida de energía por fricción, debo trabajar con el número de Reynolds para el factor de fricción. ¿No es cierto? Ahí estoy trabajando con eso. Ahí está. Esto es el Reynolds para el factor de fricción. Y esto es el diámetro equivalente para el factor de fricción. Muy bien. Si ese número de Reynolds es menor a 2100, el flujo es laminar. Y el factor de fricción en el anillo es simple, ¿no es cierto? 64 sobre el número de Reynolds para el anillo. Ahí está, ¿no es cierto? Número de Reynolds para el anillo. Aquí. Ahí está. Tengo el factor de fricción. Perfecto, no es complicado. Pero ¿qué sucede si el flujo es turbulento? Si el flujo es turbulento, quiere decir que el número de Reynolds es mayor o igual a 4000. Flujo turbulento. Sí, flujo turbulento. Entonces debo hallar de la ecuación de Colebrook el factor de fricción. Como ustedes podrán apreciar en esta diapositiva, ¿no es cierto? Estoy trabajando con el diámetro equivalente para el factor de fricción. Estoy trabajando con el número de Reynolds para el factor de fricción. Entonces, de esta ecuación debo despejar el factor de fricción. Factor de fricción, y aquí tengo el factor de fricción. ¿Está bien? Solo esto para flujo turbulento. ¿Está bien? Listo, ya tengo flujo laminar y flujo. Como ustedes podrán apreciar, es mucho más sencillo flujo laminar que flujo turbulento. Pero lamentablemente en la práctica es más usual el flujo turbulento. ¿Está bien? Ya tengo entonces el factor de fricción. Entonces con este factor de fricción puedo hallar, ¿no es cierto? Puedo hallar la pérdida de energía por fricción. Entonces, esto incluye, en el anillo, incluye la tubería recta más los accesorios. Tengo ya el factor de fricción, longitud del intercambiador de calor, diámetro equivalente para el factor de fricción
la velocidad del fluido en el anillo sobre 2 veces la gravedad. Esto sería en la tubería recta, más accesorios. Este es el coeficiente de resistencia. Ese coeficiente de resistencia es igual al número de horquillas. Velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad en el anillo. Muy bien, tengo la pérdida de energía por fricción en el anillo. Multiplico por el peso específico, tengo la caída de presión en el anillo. Los manuales de intercambiador de calor dicen que esta caída de presión no debe superar los 70 kilopascales, o expresado esto en libras por pulgada al cuadrado, 10 libras por pulgada al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que indican los manuales de intercambiadores de calor, las normas ISO. ¿Está bien? Bien, ya tengo entonces la caída de presión en el fluido, en el anillo. ¿Está bien? Caída de presión total en el anillo. Bien, ahora resta hallar la caída de presión en el tubo central. Entonces tengo aquí el tubo central, pero en el tubo central ya no es tan complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque directamente no trabajo con el diámetro equivalente, sino directamente trabajo con el diámetro interno del tubo. Miren aquí, por ejemplo, esto es de diámetro interno, no es diámetro equivalente. Entonces es mucho más fácil para el tubo, ¿no? Hallo el número de Reynolds. Si este número de Reynolds es menor a 2100, puedo hallar el factor de fricción en el tubo. Entonces aquí estoy hallando S para flujo laminar, si el número de Reynolds es menor a 2100. Y para flujo turbulento, si es mayor o igual a 4000, también la ecuación de Colebrook. ¿Para qué? Para determinar el factor de fricción. De aquí despejo este factor de fricción. Aquí también. Miren, pero sigo manejando un solo Reynolds, pues, ¿no? Porque no hay anillo ahí. Un solo Reynolds, no hay Reynolds para transferencia de calor y caída o pérdida de energía. Es un solo Reynolds en el tubo. Entonces, en el tubo es mucho más sencillo. Entonces, de esta última ecuación o de la anterior, si el flujo es laminar, despejo el factor de fricción. ¿Está bien? El factor de fricción. Bien, una vez despejado el factor de fricción, reemplazo en esta ecuación para hallar, a ver, vamos a ver esto para hallar la caída de presión. Ahí está, ¿no? Esto como es un tubo, es la ecuación de Darcy directamente. Factor de fricción, la longitud total, diámetro interno, velocidad del fluido en el tubo, sobre 2 veces la gravedad. Aquí no, en el tubo central no se desprecian los accesorios. Una vez determinado la pérdida de energía por fricción, multiplico por el peso específico del fluido y tengo la caída de presión. Esta caída de presión también deberá ser menor o igual a 70 kilopascales o 10 libras por pulgada al cuadrado. Aquí está, dice velocidad del fluido en el tubo central, caída de presión en el tubo central. ¿Está bien? Entonces, esto ya tenemos un diseño completo de intercambiadores de calor de doble tubo. ¿Está bien? Textos para el diseño, transferencia de calor en ingeniería de procesos de Eduardo Cao y procesos de transferencia de calor de Donald Kerr. Estos dos textos nosotros los vamos a explotar, usar en la parte de diseño de intercambiadores de calor. Bien, mis apreciados estudiantes, la próxima clase espero que sea presencial, ¿no es cierto? Vamos a estar también complementando con la parte práctica. Y para complementar con la parte práctica, recomiendo que ustedes ya tengan todas sus tablas
de resistencias, propiedades físicas, etcétera, etcétera. Pero para concluir les voy a dar una buena noticia. En el libro de Donald Kerr existe una tabla donde están directamente los diámetros equivalentes. Esta es la tabla 6.2. Entonces aquí está el intercambiador de doble tubo, ¿no? Este es el tubo externo, el primer número es del tubo externo, el segundo número es del tubo central. Entonces aquí me da ya el área de flujo para el anillo, el área de flujo para el tubo central. Pero lo más importante de esto me da el diámetro equivalente para la transferencia de calor y el diámetro equivalente para el factor de fricción, ¿no es cierto? Pero en pulgadas, ¿verdad? Eso lo transformo a metros, no hay problema. Bien, esto. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Estamos nuevamente en clases la próxima semana. Tengan un feliz fin de semana y hasta pronto.